Bienvenidos. En este video se estudia el análisis de la respuesta en bajas frecuencias de los amplificadores bipolares. Análisis en bajas frecuencias. En el video anterior se mostró los circuitos equivalentes para frecuencias medias, bajas frecuencias y altas frecuencias. En este video se considera el circuito para bajas frecuencias. El circuito que se obtuvo para bajas frecuencias en el video anterior es el que se muestra a continuación, al cual le denominaremos figura 1 para este video. Considerando este circuito podemos indicar lo siguiente. Para simplificar el análisis para el cálculo de la frecuencia de corte inferior de este circuito, se considerará la influencia de un capacitor a la vez en la frecuencia de corte inferior. Por lo tanto, en primer lugar se determinará la frecuencia de corte inferior determinada por la capacitancia de base, C sub B. A continuación, la frecuencia de corte inferior determinada por la capacitancia de colector, C sub C. Y posteriormente, la influencia en la frecuencia de corte inferior de la capacitancia de emisor, C sub E. De los tres valores que se determinará para F sub L para cada capacitor, se selecciona el mayor valor para determinar la frecuencia de corte inferior del amplificador. A continuación se muestra este procedimiento. Para capacitancia de base C sub B, considerando la reactancia capacitiva del capacitor de colector tiende a 0 y la reactancia capacitiva del capacitor de emisor también tiende a 0. Considerando el circuito de la figura 1 y cortocircuitando capacitor de colector y capacitor de emisor, se obtiene el circuito que se muestra en la figura. Y en esta figura también se puede observar que se considera el valor de la reactancia capacitiva, que será igual a 1 dividido entre S por C sub B, donde S es igual a JW para la reactancia capacitiva. Denominaremos RA a la resistencia equivalente de RB en paralelo con RP, y RP es la resistencia equivalente de RL en paralelo con RC. A continuación determinamos la función de transferencia del circuito, que es la relación entre BO y BI. Del circuito de salida, BO es igual a menos GM por B por RP, y del circuito de entrada, como BO se encuentra en función del voltaje B, determinamos el voltaje B en función del voltaje de entrada BI. Como ves, la caída de tensión en RP y RP se encuentra en paralelo con RB, el voltaje B será la caída de tensión en la resistencia equivalente del paralelo de RB con RP, al cual se denominó RA. Del circuito de entrada por divisor de tensión, el voltaje B será igual a RA dividido entre la suma de todas las impedancias, que será RA más RI más la reactancia capacitiva, que es igual a 1 dividido entre S por CB, todo multiplicado por BI. Reemplazando el valor de B en la ecuación de BO y despejando la relación entre BO y BI, se obtiene la función de transferencia HS, que será igual a menos GM por RP por RA dividido entre RA más RI más 1 dividido entre S por C sub B. Operando, HS será igual a menos GM por RP por RA por C sub B por S dividido entre RA más RI por C sub B por S más 1. Si en el denominador factorizamos el término RA más RI por C sub B, se obtiene la siguiente expresión para H sub S. H sub S será igual a menos GM por RP por RA por C sub B por S dividido entre RA más RI por C sub B por S más 1 dividido entre RA más RI por C sub B. Simplificando términos del numerador y del denominador, se obtiene la ecuación final para HS, donde HS es igual a menos GM por RP por RA dividido entre RA más RI, todo multiplicado por S dividido entre S más 1 dividido entre RA más RI multiplicado por C sub B. Esta ecuación comparamos con la función de transferencia de un filtro pasaltos de primer orden que se estudió en la introducción a este capítulo, donde HS es igual a sub M multiplicado por S dividido entre S más W
1. Comparando estas dos ecuaciones, podemos indicar que la ganancia máxima A sub m es igual a menos Gm por Rp por Ra dividido entre Ra más Ri. Y W1, que es la frecuencia angular de corte inferior, WL, será igual a 1 dividido entre Ra más Ri por capacitancia de base. Como WL es igual a 2pi por Fl, de esta ecuación despejamos la frecuencia de corte inferior para capacitancia de base F sub L, que será igual a 1 dividido entre 2pi por Ra más Ri por C sub B. En este punto podemos aclarar lo siguiente. A sub m, que es la ganancia máxima de tensión, que se determina en estos cálculos, tiene el mismo valor que se obtiene en el análisis para frecuencias intermedia, análisis que se realizó en el video anterior. Se recomienda comparar el valor de A sub m con el resultado que se obtuvo en el video anterior. Existe un método alternativo al cual se denominará método reducido para determinar la frecuencia de corte debido a la capacitancia de base. Este método se muestra a continuación. Método reducido. Para este método se determina la impedancia equivalente de Thevenin entre los terminales del capacitor. Para determinar esta impedancia equivalente, seguimos el siguiente procedimiento. Considerando el circuito híbrido para capacitancia de base, si BI es igual a 0, se obtiene el circuito que se muestra a continuación. En este último circuito, marcamos como los puntos A y B los terminales del capacitor de base. Y entre A y B calculamos la impedancia equivalente. Una vez que se determina la impedancia equivalente entre A y B, igualamos la reactancia capacitiva a la impedancia equivalente entre A y B. Y de esta última igualdad despejamos la frecuencia angular W, que será la frecuencia angular de corte inferior. Por la sencillez del circuito, en el circuito se puede determinar por simple observación la impedancia equivalente entre A y B, que sería la suma de Ri más Ra. Por lo tanto, igualamos reactancia capacitiva igual a impedancia equivalente. Reactancia capacitiva será igual a 1 dividido entre W por C sub B, que para este circuito es igual a Ri más Ra. De esta última ecuación despejamos W, que será igual a W sub L. W sub L será igual a 1 dividido entre Ra más Ri por C sub B. Como W sub L es igual a 2pi por F sub L, despejamos de esta última ecuación la frecuencia de corte inferior F sub L, que será igual a 1 dividido entre 2pi por Ra más Ri por C sub B, que será la frecuencia de corte inferior determinada por la capacitancia de base. Si comparamos esta ecuación con la ecuación que se obtiene del análisis del circuito híbrido, podemos observar que ambas ecuaciones son iguales. Se recomienda, para simplificar el análisis, utilizar el método reducido para calcular la frecuencia de corte inferior para capacitancia de colector. Para determinar el circuito equivalente, consideramos reactancia capacitiva de base tiende a 0, reactancia capacitiva de emisor tiende a 0. Tomando como referencia el circuito de la figura 1 y cortocircuitando capacitancia de base y capacitancia de emisor, se obtiene el circuito que se muestra en la figura, en el cual solo aparece la reactancia capacitiva del capacitor de colector. Este circuito se considera para determinar la frecuencia de corte inferior determinada por la capacitancia de colector. Se determinará la frecuencia de corte inferior determinada por la capacitancia de colector por el método reducido. Sin embargo, se recomienda determinar la frecuencia de corte considerando la función de transferencia y la ecuación que se obtiene compararlo con la función de transferencia de un filtro pasaltos de primer orden, procedimiento que puede realizarlo cada uno en su casa, y comparar con el resultado del método reducido que se mostrará a continuación. Por lo tanto, método reducido. Nuevamente, para el método reducido se debe determinar la resistencia equivalente de Thevenin entre los terminales del capacitor. Si BI es igual a 0, el voltaje B, que es la caída de tensión en Rpi, también será igual a 0, por lo tanto la fuente de corriente Gm por B también será 0. Fuente de corriente igual a 0 es circuito abierto. Con esta condición determinamos el circuito que se muestra en la figura. Marcamos los terminales del capacitor de colector como A y B. Entre A y B
calculamos la impedancia equivalente e igualamos reactancia capacitiva igual a la impedancia equivalente entre A y B. Y de esta igualdad despejamos la frecuencia angular de corte inferior. Entonces, la reactancia capacitiva, que será igual a 1 dividido entre W por C sub C, será igual a la resistencia equivalente, que se puede determinar por simple observación, que es igual a la suma de RC más RL. De esta ecuación despejamos WL, que será igual a 1 dividido entre RC más RL por capacitancia de colector. Como WL es igual a 2pi por FL, despejamos la frecuencia de corte inferior F sub L debido a la capacitancia de colector, que será igual a 1 dividido entre 2pi por RC más RL por capacitancia de colector. Nuevamente reiteramos que se recomienda determinar la función de transferencia para este circuito y comparar con el resultado que se obtiene con el método reducido. Con lo que concluimos este video. Gracias.